levantar la mano, interrumpirme, no hay ningún problema, lo vamos viendo, no me molesta. Bueno, vamos a ir arrancando. Yo no sé si tiene que venir gente o son ustedes nomás. Arrancamos para no irnos a cualquier hora, ¿sí? Bien. Como siempre, para empezar con lo que es diagnóstico por imágenes, lo más importante es conocer la anatomía. Si no conocemos anatomía, no entendemos nada de lo que vemos en las imágenes, ¿sí? Ya les debe haber pasado con otros métodos. En cuanto a lo que es anatomía de la mama, es muy importante que conozcan que hay tres estructuras que son básicas: piel, tejido celular subcutáneo y lo que es el tejido mamario, que está conformado, como todo tejido, por parénquima y estroma, ¿sí? Acá tenemos un corte sagital, que sería la glándula mamaria, donde podemos ver que está conformada. Entonces se llegan a ver esas estructuras pequeñas, que son los lóbulos. La mama tiene de 15 a 20 lóbulos, que lo que hacen es drenar en conductos galactóforos, los cuales a su vez van a drenar en 5 a 10 conductos, mayores, que desembocan a nivel del pezón. Todos estos lóbulos están inmersos en un tejido conectivo, que está formado obviamente por tejido conectivo y algunos islotes de grasa. El tejido conectivo tiene la característica a nivel de la mama de presentar dos tipos de septos que son finos. Septos que se dirigen desde la fascia del pectoral hacia la piel y otros septos que son arqueados, que son muy característicos de la mama, que se denominan los ligamentos de Cooper, ya los deben haber escuchado, que van desde la superficie anterior del parénquima hacia la piel. ¿Por qué es importante saberlo? Porque en mamografía se pueden ver, ¿sí? Bien. Por otra parte, cada lóbulo está conformado por 20 a 40 lobulillos, ¿sí? Que es donde empieza toda la enfermedad de la mama. Bien. Rápidamente un repaso embriológico. La mama proviene del ectodermo. ¿Cuándo empieza a formarse? A partir de la quinta semana de vida intrauterina, ¿sí? Lo que aparece son estas dos crestas primitivas que se dirigen desde la axila primitiva hasta la ingle, ¿sí? Lo único que va a persistir en lo que sería ya el bebé es la parte media del tercio superior. El resto involuciona. ¿Por qué hay que saberlo? Porque puede pasar que se produzcan fallas en la involución y aparezca tejido mamario ectópico. ¿Dónde? A nivel de esas crestas mamarias, ¿sí? Acá tenemos un esquema de la mama en las diferentes edades. En el nacimiento, ¿qué es lo único que tenemos? Estructuras tubulares, ¿sí? Bien rudimentarias. En la pubertad, por cuestiones hormonales que son bastante complejas y que deben haber visto en ginecología, estas estructuras tubulares se empiezan a ramificar y empiezan, a nivel terminal, a formarse brotes que posteriormente en la vida adulta van a formar los lóbulos y los lobulillos, ¿sí? Con el embarazo y la lactancia, estos lóbulos y lobulillos, aparte de aumentar de tamaño, adquieren una complejidad que lo que le permite precisamente es la secreción de la leche, ¿sí? Por eso la mama se ve muchísimo más densa. Y luego en la posmenopausia lo que se produce es una involución de todas las estructuras de la mama y el parénquima mamario es reemplazado progresivamente por tejido adiposo. Por eso en las mamografías de las señoras más adultas con posmenopausia, lo que vamos a ver es más tejido graso que parénquima, ¿sí? No en todas, a veces el parénquima persiste. Bien, estos son los métodos diagnósticos para estudiar la mama y las patologías relacionadas con la mama, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros, y creo que lo más importante que me gustaría que se lleven, es el tema de la mamografía y algo mínimo de ecografía. El resto lo van a ir viendo de a poco con otras patologías, porque no tiene mucha aplicación en la mama o bien tiene una aplicación muy específica. Bien, en cuanto a la mamografía tienen que saber que la estándar incluye el par radiológico. Son dos incidencias básicas que las tienen que conocer, ¿sí? Que son la proyección cráneo-caudal y la medio-lateral. Ahora las vamos a ver. Y una adicional que es la prolongación axilar. Sepan que existen otras proyecciones como la cráneo-caudal o el perfil estricto, cráneo-caudal exagerada en realidad, y el perfil estricto o las escenografías tangenciales que se realizan en determinadas, cuando se encuentran determinados hallazgos. Pero eso ya es mucho más específico. Lo importante es que por lo menos puedan distinguir estas dos proyecciones. Bien, ahí tenemos un equipo de mamografía, ¿sí? Y
En esa posición, digamos, la mujer lo que se le está realizando es una cráneo-caudal. Este es un esquema de una mamografía normal para que recordemos que el parénquima en la mamografía se va a ver de densidad gris-blanco. ¿Sí? La grasa, como la grasa en todo el cuerpo, en una radiografía se va a ver gris-negra. ¿Sí? ¿Dónde encontramos grasa? A nivel posterior, por delante del pectoral, los islotes grasos que se interponen en el parénquima y a nivel del tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Bien, después vamos a ver el músculo y podemos ver la piel. Ahora lo vamos a ver bien en mamografías reales. Entonces ahí tenemos proyección cráneo-caudal y medio oblicuo lateral. ¿Sí? ¿Las vieron alguna vez? ¿Las reconocen? Bien. En esta proyección, ¿qué tienen que entender ustedes? Que primero, para saber si esta proyección está bien tomada, tengo que ver el músculo pectoral acá atrás. ¿Ven que ahí se ve poco? Bueno, esta se podría haber esforzado un poco más y hacerla mejor. No está muy bien tomada, pero bueno, eran las imágenes que estaban. La otra es la media oblicuo lateral, que el músculo pectoral tiene que llegar, ¿sí? Se tiene que ver mínimo hasta la altura del pezón, para decir que esa mamografía está bien tomada. ¿Por qué? Porque puede pasar que no estemos incluyendo toda la mama en la mamografía, ¿sí? Que estemos dejando de evaluar zonas. Por eso es importante saber si la mamografía está bien adquirida o no. Ahora bien, en la cráneo caudal, ¿qué vamos a evaluar? Lo que sería la porción medial y lateral de la mama. ¿Sí? Es la que se toma con el aparato comprimiendo de esta forma. En la medio oblicuo lateral tenemos, digamos, lo que vamos a ver, se toma con una inclinación entre 45 y 60 grados, se coloca el equipo. Lo que vamos a ver, como vemos ahí, es todo el músculo pectoral, la grasa, digamos, que está por delante del pectoral, y todo lo que es la parte superior e inferior de la mama. ¿Sí? La piel en la mamografía en general no se ve. Para verla tenemos que ponerle una luz bien potente de cerca, ¿sí? Para poder ver si tiene alguna alteración, si está engrosada o no. Y esta es la proyección axilar, ¿sí? Donde, como vemos, lo que podemos evaluar son las partes blandas de la axila. Lo que ven ahí, esas estructuras un poco ovoideas, reniformes, son ganglios axilares, que son totalmente normales, porque fíjense que tienen el hilio graso. No se pide siempre de rutina. La rutina pedimos cráneo caudal y medio oblicuo lateral. Bien, siempre cuando uno empieza a leer una mamografía tiene que definir el tipo de patrón glandular. Esto se hace por convención. En el primero de los casos lo que tenemos es una mama que tiene una escasa transformación adiposa. ¿Sí? Como ven, lo que predomina es ese tejido gris blanco, todo parénquima. ¿Sí? En el segundo y en el tercer caso tenemos mamas con moderada transformación adiposa. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el parénquima se distribuye en toda la mama. En cambio, acá predomina en el hemisferio superior. En el cuarto de los casos vemos una mama que tiene digamos, una marcada transformación adiposa. Lo que les decía previamente, seguramente se trata de una mama de una mujer posmenopáusica. Bien. La mamografía tiene dos indicaciones. Screening o control en una paciente asintomática, por eso es screening, búsqueda. Y la mamografía diagnóstica, aquella paciente que nos viene con un problema puntual, con un síntoma, ¿sí? En el cual obviamente la pedimos por algo en particular. En cuanto al screening mamario, bien, en pacientes sin antecedentes se recomienda, se dice, hay muchísimos artículos, hay muchísima gente estudiando este tema todavía. Se dice que se tiene que realizar una mamografía basal a los 35 años. ¿Para qué? Para los 40 tener un patrón de comparación previo, ¿sí? A partir de los 40 años hacer una mamografía anual y a partir de los 65 años hacerla en forma bianual. Acá hay dos puntos interesantes. Uno es que no en todos los países del mundo se empieza a hacer mamografía a los 40 años. Van a escuchar que en algunos países se comienza a hacer a los 50 años. ¿Por qué es eso? Porque en esos países hay estudios que avalan que la mamografía disminuye la mortalidad cuando se utiliza a partir de los 50 años, que entre los 40 y los 50 años no disminuye la mortalidad. Pero eso es para determinados países. Acá, en Argentina, la hacemos a partir de los 40 años. Cuando tengamos nuestra propia estadística, veremos si lo modificamos o no. ¿Sí? Y luego de los 65 años, en general, no hay estudios a gran escala que digan que haya que hacerlo bianual, que haya que hacerlo anual o que no haya que hacerlo. ¿Sí? Así que queda un poco a criterio del médico. Bien, distinto es la paciente que tiene algún antecedente de cáncer de mama.
Lo más importante no es la abuela de 80 años que tuvo un cáncer de mama y se murió de otra cosa, sino la paciente que tiene a su mamá, a su hermana o a una tía joven que tiene un cáncer de mama, ¿sí? Estos son antecedentes familiares de primer grado. En estas pacientes se recomienda hacer una mamografía basal a los 30 años. Un control anual o bianual a partir de los 40, entre los 30 y 40 años se puede ir viendo entre examen físico, ecografía y resonancia magnética, ¿sí? Y luego de los 65 años, igual que antes, hacerlo ya en forma bianual. ¿Alguna duda de esto? Porque esto es importante. ¿Queda claro? La única diferencia es la basal. La única diferencia es la basal. Y en general, que hay que tener en cuenta que las pacientes entre 30 y 40 años tienen mamas muy densas. Entonces, cuando hacemos una mamografía, lo más probable es que haya que completarlo o con una ecografía o con una resonancia, ¿sí? Para poder detectar lesiones bien pequeñas, si no la mamografía no tiene sentido. Bien, en cuanto a la mamografía diagnóstica, esta lista son algunos de los motivos de consulta por los cuales puede venir una paciente y nosotros pedirle una mamografía, ¿sí? Los hallazgos de relevancia en la mamografía son las microcalcificaciones agrupadas, que ya deben haber escuchado algo, las opacidades estipuladas, las nodulares, las desestructuraciones del parénquima glandular mamario. Siempre cuando uno lee una mamografía tiene que comparar las dos mamas para poder ver alguna distorsión en una o en otra. Siempre el estudio es comparativo. Y las densidades asimétricas son aquellas densidades que aparecen en una sola incidencia y que en la otra no la veo, lo que no quiere decir que no existe, lo tengo que confirmar. Bien, ahora vamos a empezar a ver algunas imágenes de todos estos hallazgos más puntuales. Se van a empezar a marear un poco porque lo que van a notar es que la mayoría de las imágenes son todas iguales. No importa, no pretendo que con una mamografía hagan el diagnóstico de una adenosis microquística, no me interesa eso. Lo que me interesa es que empiecen a ver y a reconocer las microcalcificaciones en general, ¿sí? Pueden tener origen acinar ductal y de origen estromal. Bien. Acá tenemos una lista de entidades, digamos, histológicas que lo que van a producir son microcalcificaciones de origen acinar, ¿sí? Es decir, que son patologías que se originan en el acino, que deforman la morfología, que aumentan de tamaño el acino, producen depósitos de calcio y eso es lo que hace que sean visibles mamográficamente. Si no, no las veríamos nunca. Bien, y ahí empezamos. Estas son algunas imágenes de adenosis microquística. ¿Cómo sabemos que fue? Porque seguramente tuvo una función, no porque por mamografía lo hayamos diagnosticado, que eso les quede claro. En las cuatro imágenes lo que pueden ver, no sé si van a verlo bien, es que se trata de microcalcificaciones que son, digamos, el número mayor de 5, que son heterogéneas. Están formados como por calcificaciones bien puntiformes una al lado de la otra, heterogéneas, de alta densidad. Es decir, que la hacen casi indistinguible de un cáncer. A estas microcalcificaciones hay que biopsiarlas, no nos queda otra, ¿sí? Por mamografía hacemos detección, pero no diagnóstico histológico. Bien, estas son imágenes de mastopatía microquística. Lo que ven acá son los cilindros o túbulos que se obtienen con las funciones estereotáxicas, bajo mamografía, ¿sí? O mamotón. Como ven, bastante parecidas a las anteriores, son un poquito más lineales, pero no difieren de las anteriores, ¿sí? Lo sabemos porque lo que se hizo fue una punción histológica. La mastopatía microquística la van a conocer también como displasia mamaria. No sé si la sintieron nombrar, que es una entidad crónica, benigna. Se caracteriza porque la paciente muchas veces consulta por alguna tumoración o una induración a nivel de la mama. Se acompaña siempre de muchos quistes que pueden estar digamos, a nivel focal o en forma difusa. Por eso las microcalcificaciones se suelen asociar a opacidades. Bien, este es el caso de una adenosis esclerosante. Como en la primera, en la microquística, adenosis, acuérdense que significa hiperplasia epitelial. No es nada más que eso, es hiperplasia epitelial. ¿De dónde? De los lóbulos, del epitelio lobulillar, ¿sí? La esclerosante, lo que se diferencia de la primera, es que tiene proliferación del tejido conjuntivo. Hace una esclerosis, es más densa, tiene más fibrosis. Por eso, fíjense la cantidad de microcalcificaciones que produce, ¿sí? En una zona mucho más amplia. Cuando uno ve estas mamografías, realmente es muy complicado
complicado el seguimiento porque si bien uno las ve y intuye que es una adenosis esclerosante o una patología de ese tipo, puede haber algún foco de microcalcificaciones dentro de esa mama que esté correspondiendo a un carcinoma. ¿Sí? Es muy difícil saberlo. Por eso la resonancia ayuda mucho en estos casos. Bien, el fibroadenoma lo deben haber escuchado nombrar, más que las entidades anteriores. Es una lesión benigna que lo que tiene es una proliferación fundamentalmente de lo que es el estroma. ¿Sí? ¿Y por qué lo incluimos en los hallazgos de microcalcificaciones? Porque el fibroadenoma con el tiempo comienza a calcificarse. Cuando esas calcificaciones son incipientes nos pueden confundir con microcalcificaciones. ¿Sí? Por eso, en algunos de estos casos el fibroadenoma tiene que pulparse o hacer una extirpación quirúrgica. Bien, el carcinoma lobulillar in situ, que es el tipo, digamos, no más frecuente de los cánceres de mama, constituye solo el 10% y se origina, como la palabra lo dice, a nivel del lobulillo, es del epitelio lobulillar. Es muy poco frecuente que se presente con microcalcificaciones, pero lo puede hacer, hay que tenerlo en cuenta. Y cuando están presentes son totalmente incaracterísticas. Nunca vamos a poder decir cuando veamos determinadas microcalcificaciones que estas corresponden a un carcinoma lobulillar. ¿Sí? Bien, las microcalcificaciones de origen ductal, donde también tenemos hiperplasias ductales, es decir, ahora estamos hablando a nivel del ducto, digamos, lo que sería el túbulo de ese epitelio. Carcinoma intraductal o el ductal infiltrante, las calcificaciones de tipo secretoras que son muy frecuentes y lo que es papilomatosis y el papiloma. Bien, acá tenemos una hiperplasia ductal sin atipía. Como ven, no difiere de las anteriores. Veo microcalcificaciones que son heterogéneas, en número mayor de 5, que tienen alta densidad, que son amorfas, es decir, no tienen una morfología característica. Esto, obviamente, el diagnóstico también está hecho por histología. Esta es una hiperplasia ductal atípica. La única diferencia es que, digamos, compromete una zona mayor de la mama. ¿Sí? Ya no son tan aisladas, sino que son como más visibles. El carcinoma ductal in situ, que sí es el tipo más frecuente de cáncer de mama, constituye el 90% de los cánceres de mama y tiene distintos tipos histológicos. Lo que se dice es que se considera una evolución. Esos distintos tipos histológicos se dice como que van evolucionando desde uno al otro, desde la pequeña proliferación del clínic hasta el comedocarcinoma. Es una teoría, no, nada raro. Lo que sí en los tipos histológicos, desde el tipo mural hasta el sólido, las microcalcificaciones son cuerpos de samoma. ¿Cómo se ven en la mamografía? Bien puntiformes. ¿Sí? Ahora, cuando se trata del comedocarcinoma, las mismas están representando una necrosis central. Ya dejamos de ver las puntiformes y pasamos a verlas lineales o con forma de I. ¿Sí? Por eso cuando vemos ese tipo de microcalcificaciones decimos que es muy típica de los carcinomas ductales por la comedonecrosis. Vamos a ver ahí algunos ejemplos. Son bien tenues, pero fíjense que son bien heterogéneas. Acá se ven bien. En forma, en tamaño, en densidad. Las microcalcificaciones en la mamografía se suelen ver con una lupa para evaluarlas mejor. Y lo otro que se hace, lo que están viendo ustedes acá, son las proyecciones ampliadas y focalizadas. ¿Sí? Se amplía y se focaliza en la zona de microcalcificaciones. ¿Va? Para verlas mejor. No se crean que todas esas características se ven en la mamografía, porque no, apenas se ven las microcalcificaciones. Bien. Acá tenemos un carcinoma ductal invasivo que también puede presentarse con microcalcificaciones, pero lo más común es que se asocia a una opacidad. Ya vamos a verlo más adelante en opacidades gesticuladas, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta porque también puede ser invasivo. La diferencia entre in situ e invasivo, se los habrá dicho el doctor anterior o lo habrán visto en anatomía patológica, es que traspasan la membrana basal. Cambia tratamiento, cambia todo, ¿sí? Bien. Las calcificaciones de tipo secretorias son las que, digamos, están asociadas a ectasias ductales benignas. Lo que pasa es que esas secreciones que se acumulan se calcifican. En un principio no generan problemas, en realidad en un principio no. Cuando se manifiestan como macrocalcificaciones, que es lo más frecuente, no nos generan ninguna dificultad diagnóstica. Pero cuando las calcificaciones son bien incipientes, nos pueden generar dudas de que se trate de un carcinoma.
Y recuerden que con la mamografía nosotros lo que estamos haciendo es una búsqueda temprana de un carcinoma. ¿Sí? No pretendemos diagnosticarlo cuando la paciente viene con un bulto palpable. Lo que pretendemos es diagnosticarlo en un estadio temprano porque la morbimortalidad disminuye. ¿Sí? Bien, y ahí las vemos. Estas sí son bien características. Fíjense que son lineales y van convergiendo al pezón. Bueno, ahí son bien toscas, ahí no producen ningún problema, ¿sí? Bien, en cuanto a las microcalcificaciones del estroma, tenemos la necrosis grasas, las calcificaciones de las arterias, muy frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica, la calcificación de los ganglios, a veces puede pasar, cuerpos extraños, y la calcificación de las glándulas sebáceas cutáneas que prácticamente se ven en todas las pacientes. Ahora vamos a ver algunos casos. Acá tenemos algunas imágenes de necrosis grasa. Fíjense que son como mucho más lineales, más desprolijas, ya no tenemos esas microcalcificaciones puntiformes. El tema es siempre lo mismo, cuando esto es incipiente genera duda, ¿sí? En el caso de la necrosis grasa es muy importante los antecedentes de la paciente. Siempre va a existir el antecedente traumático o quirúrgico. Si no, la necrosis grasa no se ve en general, ¿sí? Por eso cuando uno se va a hacer una mamografía te preguntan todo, cuántos hijos tenés, lactaste, te operaron, te drenaron algún absceso, te preguntan un millón de cosas, es todo por esto, porque hay hallazgos que se relacionan con los antecedentes de la paciente. Y ahí tenemos otro tipo de necrosis grasa más evolucionada, donde lo que vemos es una macrocalcificación bien redondeada, ¿sí? Eso no genera ninguna duda, es un hallazgo típicamente benigno, ¿sí? Salvo que la paciente tenga un sarcoma primario en otra parte del cuerpo y esta es una metástasis de un osteosarcoma. No es lo más común, pero bueno, puede pasar, en algunos casos se ha visto. Estas son las calcificaciones de las glándulas sebáceas, que como les decía, en la mayoría de las mamografías lo van a ver. ¿Por qué se caracterizan? Porque suelen tener un centro bien hipodenso, ¿sí? Se ve acá. Esa de ahí, si la ven bien, tiene un centro bien hipodenso. Eso es bien característico de las glándulas sebáceas. Si queda duda, se hacen proyecciones tangenciales. ¿Qué es lo que hace la proyección tangencial? En algún punto, lo que va a hacer es esa lesión proyectarla sobre la piel, que es sobre donde está. Y ahí nos damos cuenta que no es del parénquima, sino que es de la piel. Para eso sirven las proyecciones tangenciales, cuando esto nos genera duda, ¿sí? Otra cosa importante, cuando uno va a hacerse una mamografía, la técnica es muy importante, o si uno lee mamografía, decirle a la técnica, cuando la paciente tenga una cicatriz quirúrgica, un lunar, lo que fuera en la mama, marcarlo con una señalización metálica. Se le adhiere a la piel. ¿Por qué? Porque entonces cuando uno va a leer la mamografía, ve si eso tiene o no una traducción mamográfica y aclarar si lo puso con una cicatriz o por qué lo puso, ¿sí? Bien, en cuanto a las masas especuladas, que es un poco lo más importante, tenemos los carcinomas, la cicatriz radial, postquirúrgica y todo lo que produzca fibrosis marcada con mucho tiempo de evolución, hematoma, necrosis grasa y el absceso. Este es el típico caso de un carcinoma ductal invasivo, ¿sí? Esto es lo que no queremos ver en la mamografía. Queremos llegar antes de esto, ¿sí? Y ahí lo tienen magnificado con un arpón. ¿El arpón para qué sirve? Para marcar mediante mamografía o ecografía lesiones que no son palpables. Entonces después va el cirujano y en un segundo tiempo quirúrgico hace la extracción de la lesión y puede controlarse la pieza quirúrgica con una mamografía para ver si la lesión fue erradicada o no. Estas lesiones no se palpan. Como ven, tiene bordes bien espiculados. Esta es la presentación típica del carcinoma ductal invasivo. Si ven esta imagen en la mamografía, es lo que llamamos un BIRAT 5. Es un hallazgo típicamente maligno. Acá vemos esto. ¿Ven la alta densidad que tiene? Y acá hay otro caso, que si bien parece, o sea, en ese fondo de una mama que tiene una marcada transformación adiposa, hace que la lesión sea muchísimo más visible. Bien, este es el caso de un lóbulo iliar invasor. También se puede presentar como una opacidad. En este caso tiene una parte los bordes nítidos, pero en la otra
Si lo miramos bien, son bien indefinidos. Es bien pequeñito, en realidad. No, acá arriba. Este de acá abajo parece un nódulo, pero es benigno. Fíjate el articulado de allá arriba. La marca, el redondelito es una marca metálica. Bien. La cicatriz postquirúrgica, como les decía previamente, que es muy importante. La historia clínica de la paciente, referenciarlo en la mamografía, que la técnica nos diga, que le ponga una marca metálica y nos diga, tiene una cicatriz en el cuadrante súper externo. Porque a ese nivel se va a ver toda una retracción y una fibrosis del parénquima que si nosotros desconocemos ese antecedente, tranquilamente podemos pensar que es un carcinoma. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene. Bien. Esta no está referenciada. Yo se las muestro así, tranquilamente puedo decir, no, una mama normal. No tiene nada. Pero si prestamos atención, a este nivel tiene un poco de retracción de la piel. Acá se ve bien, ¿ven esa retracción que se produce a nivel derecho? Si yo no sé nada, tengo que pensar que eso es un cáncer, una imagen típica de cáncer. Lo que estamos viendo ahí es lo que les decía previamente, los ligamentos de Cooper. Cuando uno tiene un cáncer a nivel del parénquima, el ligamento, o sea, se produce una retracción y engrosamiento de los ligamentos de Cooper, que se hacen bien visibles. Y ahí tenemos bien magnificada de la primera imagen, que yo les decía, si no conocemos nada, se nos hubiera pasado, ¿sí? Ahí ya lo tenemos referenciado, entonces vemos esa zona con una alteración, del otro lado no, pero bueno, esta mamografía del otro lado también, con alguna alteración que nos tiene que hacer pensar, bueno, la técnica nos escribirá cuál es el antecedente de la paciente, ¿sí? Sí. Qué sé yo, le extirparon una lesión en la piel o le sacaron un fibroadenoma o tiene el antecedente de un cáncer. Son tres cosas distintas. Y ahí tenemos otra imagen. ¿Sí? Lo que vemos es una opacidad que no tiene límites definidos, pero que se asocia a una cicatriz quirúrgica, entonces nos quedamos tranquilos. Se pone, el metal es, digamos, es como un palito de metal que se pega con una cinta en la mama. Así de simple, nada raro. Si no, también vienen unos redondelitos de metal que se pegan a nivel de la cicatriz. Así de simple, nada raro. Depende, en cada lugar lo hacen como quieran. A veces no lo marcan y hacen un esquema de la mama, dibujan la cicatriz y te hacen la referencia. Bien, siguiendo con las masas espiculadas, tenemos también lo que llamamos la cicatriz radial, que es muy difícil diferenciar por mamografía una cicatriz radial de un cáncer. Muchas veces termina más que en biopsia en una extirpación quirúrgica. Tenemos la apariencia típica, que es esa lesión especulada, que a diferencia del cáncer tiene un centro radiolúcido y no tiene calcificaciones. Pero también se puede presentar en forma típica y tener el centro denso y tener microcalcificaciones como el carcinoma ductal invasor, ¿sí? En ese caso nos genera muchos dolores de cabeza. Y ahí tenemos una imagen. Esta es la que mejor se ve. ¿Ven esta imagen bien articulada? Que tiene el centro más, más radiolúcido, a diferencia del otro que les mostré previamente, que era bien denso, no se veía nada. Bien. Siguiendo con masas circunscritas, tenemos las benignas y las que probablemente sean benignas, ¿sí? Benignas típicas son el ganglio intramamario. Son estructuras bien reniformes, de centro hipodenso, bien delimitadas. Los amartomas, que son lesiones benignas mixtas. Los lipomas, que tienen una cápsula bien delgada. Los quistes oleosos, que también son bien radiolúcidos y calcifican bien toda la pared. Y los fibroadenomas típicos. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Ahí si llegan a ver esa estructura reniforme con centro radiolúcido es un ganglio intramamario. Es un hallazgo benigno. Acá tenemos un fibroadenoma, el cual se le hizo una ecografía donde se confirmó que era un fibroadenoma. En este caso tiene los bordes bien lobulados. Este es otro fibroadenoma que está empezando a calcificarse. Y ahí tenemos una marca metálica que está referenciando una cicatriz y vecino a esto tenemos dos fibroadenomas que se están calcificando. Quizás en esta mujer lo que haya pasado es que le hayan sacado un fibroadenoma y tenga otros dos.
Es muy común que la que tiene un fibroadenoma tenga más, ¿sí? No es lo más común, pero bueno, es lo más probable. Este es un fibroadenolipoma que se ve mejor en esta imagen, en la media oblicuolateral a nivel del hemisferio inferior. Vemos que es una estructura mixta, tiene áreas densas y otras radiolúcidas, ¿sí? Por la grasa. Por eso se ve mixta, se delimita bien, tiene márgenes bien definidos, ¿sí? Estas lesiones igual se sacan. ¿Por qué? Porque pueden crecer y deformar la mama. Y esto es lo que les decía previamente del quiste oleoso. Fíjense que la imagen es re característica. Una opacidad de centro bien radiolúcido, cuya periferia se va calcificando en forma grosera. Las probablemente benignas, lo que tienen que conocer ustedes, es que no reúnen las características típicas de benignidad, ¿sí? Adentro de esta categoría entran un montón de lesiones, a veces lesiones que son benignas pero que tienen apariencia típica. Van a requerir en muchos de los casos estudios complementarios, los que les explicaba previamente, alguna focalizada, alguna sonografía tangencial, alguna sonografía ampliada y focalizada, o bien una ecografía. Y en la mayoría de los casos lo que se propone es el control. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. ¿De qué? De la mama que tiene el hallazgo, no de las dos. Ahora les voy a explicar bien eso. Y acá tenemos la lista interminable de lo que serían las masas probablemente benignas, ¿sí? Que tienen hallazgos atípicos. Vamos a ver algunas imágenes, la mastopatía fibroquística, que era un poco lo que le hablábamos al principio. En este caso lo que vemos es una opacidad que tiene límites no bien definidos y que tiene una alta densidad. O sea que a esta opacidad hay que estudiarla. Acá tenemos algunas calcificaciones. Este es el caso de un carcinoma medular, que tiene buen pronóstico. Lo más importante son los signos de alerta, que son la espiculación, los bordes indefinidos, calcificaciones que resulten sospechosas, que distorsionen el parénquima, que produzcan retracción, por ejemplo, o bien que sean palpables. Cuando encontramos estos signos de alerta, va a requerir el conocimiento histológico, una biopsia. Bien, no sé si escucharon hablar alguna vez del BIRAT, me imagino que sí. Hace años ya que se está implementando. La idea es un poco uniformar el criterio de lo que tenemos que hacer, de cómo leemos las mamografías, tener un léxico que sea comprensible al profesional al cual le estamos entregando nuestro informe de mamografía. Y aparte que sirve porque es una forma también de unificar los criterios, ¿sí? Bien, categoría 0 implica que requiere una evaluación adicional, ¿sí? Es decir, veo un hallazgo en la mama que yo no puedo decir ni que sea benigno ni maligno, no puedo decir nada, no sé qué es. Eso es un BIRAT 0. El BIRAT 1 es normal, la mama no tiene hallazgos, es una mama totalmente normal. La categoría 2 es cuando tengo hallazgos benignos, por ejemplo, un ganglio intramamario, es un hallazgo benigno. La categoría 3 entran las lesiones probablemente benignas, ¿sí? Categoría 4 por probablemente maligna. Y como en la categoría 4 caían un montón de lesiones de distinto pronóstico, lo que se hizo fue dividirla en 3 subcategorías, según la sospecha de malignidad, ¿sí? En la categoría 4 entran todas las microcalcificaciones. La categoría 5 es altamente sospechoso de malignidad. Es la categoría de esa imagen especulada que vimos, eso es una categoría 5. La categoría 6 se reserva para aquellos pacientes que tienen un cáncer conocido. No porque el cáncer se controle con mamografía, sino porque hay pacientes que hacen neoadjuvancia con quimioterapia y al tercer o cuarto ciclo se hace una mamografía y a veces una resonancia también para evaluar la reducción tumoral, para ver cómo está respondiendo. Bien, ¿qué hacemos con la categoría 0? Requiere una evaluación adicional. ¿Cuál? Una ampliada y focalizada, una tangencial, una ecografía, lo que sea. Requiere algo más para poder pasarla a las otras categorías. O sea que las pacientes no tienen que quedarse con BIRAT 0, no es la idea. Si yo tengo un BIRAT 0 lo tengo que solucionar, ¿sí? Le tengo que pedir un estudio que me ayude a decir si eso es benigno o maligno. ¿Estamos? La categoría 1 y la 2 no requieren controles adicionales, pero sí van a requerir la mamografía en tiempo y forma al año, ¿sí? La categoría 3, control. ¿En tiempo prudencial? No, en 6 meses. Está estipulado, está estudiado, ¿sí? Por ahí ponemos control en tiempo prudencial. No, es en 6 meses.
Punto. No se discute. ¿De qué? De la lesión y de la mama que estoy estudiando. No vuelvan a pedir a los 6 meses una mamografía bilateral, porque este es un método que irradia. Es baja la radiación, pero irradia. Evitémoslo. Pidámoslo solo de la mama que tenemos duda, ¿sí? Que es la que vamos a controlar. La categoría 4 se hace biopsia-punción en la mayoría de los casos. El médico mastólogo o el ginecólogo, quien sea que ve la paciente, si particularmente le parece que no es para punzar, puede no punzarla, ¿sí? Son opiniones. Lo que le está diciendo el radiólogo es que a esa lesión habría que estudiarla, que no nos quedemos tranquilos, ¿sí? Versus cirugía, dice. Y la categoría 5 también en realidad es punción. En general, hoy en día, se los habrá explicado la charla anterior, cuando encontramos un hallazgo que puede ser maligno, no vamos a cirugía directo, planeamos la cirugía, hacemos una biopsia y si es maligno, planeamos, le hacemos ganglio centinela, se merece una cirugía conservadora, se merece una mastectomía, cuál es el riesgo de esa paciente, cómo está la otra mama, cuáles son los antecedentes, ¿sí? No es solo la lesión, son un montón de cosas. Entonces, en general, categoría 4 y 5, acuérdense, se punza, se hace una punción histológica, para que no queden dudas. 2 palabras de ecografía mamaria para terminar. Es un método complementario de la mamografía en pacientes mayores de 30 años. Y ustedes me pueden decir, ¿las hago en todas las pacientes? No. En las que tienen algún síntoma. No pido ecografía mamaria por pedirlo. No tiene sentido. Vale el examen físico, acuérdense de revisar a los pacientes. Es más importante que pedir una ecografía y no revisarla, ¿sí? A veces hay lesiones que se palpan y que no se ven en ecografía y tampoco en mamografía, por eso es importante. Y nos puede servir como método de screening en pacientes menores de 30 años. Es muy discutido, no estoy de acuerdo con eso. En realidad el único método de screening demostrado que disminuye la mortalidad, como ya les dije antes, es la mamografía. No hay otro método, digamos, que se haya sido estudiado que disminuye la mortalidad. Vamos, si la quiero pedir porque le toco algún nódulo o lo que fuera, la pido, no hay problema. Pero no como screening. Y ahí un poco las indicaciones de lo que sería la ecografía. Es muy importante, creo que la indicación más importante de la ecografía es que nos puede definir lesiones sólidas de líquidas. La ecografía distingue perfectamente un quiste simple de algo, digamos, que puede ser un nódulo maligno. ¿Estamos? Eso no lo hace ninguna, bueno, la resonancia también, pero la mamografía no lo hace. Para evaluar masas palpables en pacientes jóvenes, como decíamos previamente, pacientes embarazadas que no puedo irradiar y pacientes que están en lactancia. ¿Por qué? Porque son mamas muy densas. Con la mamografía nos quedan muchísimas dudas. Por ahí uno no ve ningún hallazgo, pero es muy densa la mama. Estudio complementario de la mamografía, lo habíamos dicho, evaluar enfermedad inflamatoria, abscesos, mastitis o cualquier traumatismo para ver si hay algún hematoma o alguna lesión. Sirve como guía de procedimiento intervencionista, es decir, yo bajo ecografía puedo realizar punciones si veo la lesión, ¿sí? Lo que se prefiere es que si la lesión se ve por ecografía, la biopsia se haga por ecografía, ¿sí? Si también la veo por mama. Si solo la veo por mamografía, no me queda otra que hacerlo bajo mamografía, procedimiento. Y lo otro que es fundamental, digamos, hoy en día, evalúa muy bien las prótesis mamarias. Bien, ¿qué vamos a ver? Hipoecogénico. En la ecografía, hipoecogénico es ¿cómo decirles? Lo que se ve un poco gris, ¿sí? En la ecografía, ahora les muestro la ecografía. Es todo lo que sea grasa, los conductos galactóforos, músculo, pezón, nódulos sólidos, quistes de contenido bien denso, ¿sí? Y las costillas. Ahí tienen una imagen de una ecografía mamaria normal. Mamá derecha, mamá izquierda y nuestra referencia cuadrante. Lo que está bien arriba es la piel. Todo esto es el tejido mamario, de acá posterior está el músculo. Y lo que ven acá, que se pueden confundir, es la costilla. Se suele ver como un nódulo, hay que tener mucho cuidado, conocer de hacer ecografías mamarias y no se pueden confundir. Bien, hiperecogénico en cambio, vamos a ver el tejido fibroglandular, los ligamentos de Cooper, que son bastante difíciles de ver, la piel y la pleura. Ahí tenemos una imagen anecoica, bien negra, anecoica significa negro, de paredes bien definidas que corresponde a un quiste, ¿sí? Yo con esto digo, esto es una imagen líquida.
anecoico líquido, ¿sí? Me quedo tranquilo, es benigno. Ahí tenemos un quiste, pero ya en su interior contiene algunos septos, ¿sí? Puede ser un quiste complejo. ¿Cómo? El trayecto fistuloso se ve anecoico, o sea, tiene líquido y está permeable, así no se ve. Es muy difícil ver fístulas, se ven solo en pacientes embarazadas que tienen algún tipo de varicocele o algo de eso. O por eso hay que tener mucho cuidado en pulsar pacientes que estén en lactancia. Bien, ahí tenemos una mamografía donde a nivel del hemisferio superior de la mama derecha vemos una opacidad lobular redondeada. Aprovecho para mostrarle cómo se ven las calcificaciones arteriales de todas las paredes. ¿Ven el trayecto? Se ve a esa paciente se le hizo una ecografía, ¿sí? Se ven esos quistes simples, bien anecoicos, con refuerzo. Esto en cambio es un nódulo hipoecogénico. Esto me está diciendo que es sólido. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Tiene límites bien definidos, ¿sí? Lo cual me está hablando de benignidad. Y tiene un eje mayor que es paralelo al de la piel. Ese es otro signo de benignidad en ecografía. Bien, en cambio acá ya veo nódulos que tienen bordes más indefinidos, más irregulares, contenido más heterogéneo. En la primera imagen la flecha nos está marcando una calcificación que se ve bien hiperecogénica en su interior. Y tienen refuerzo. ¿Por qué? Porque son densos. Entonces los ecos no pasan bien. Ahí tenemos una imagen mamográfica de un nódulo maligno. Esta es la cráneo caudal, la media oblicuo lateral. Esa es una, digamos, amplificada para ver bien los márgenes. De lejos parecía un nodulito, nada, tranqui, bien de límites definidos. Fíjense en la ampliada. Tiene casi márgenes articulados. Y el nódulo, en la ecografía se ve que es un nódulo maligno, ¿sí? La ecografía es malísima, pero no importa. Sí, horrible. Bien, a esa lesión se le colocó un arpón, ¿para qué? Para marcarla y posteriormente hacerle una cirugía a la paciente, se hizo bajo ecografía y se le realizó una mamografía de la lesión con el arpón, ¿sí? Vemos que la puntita del arpón está justo sobre la lesión. Entonces el cirujano abre y sabe que tiene que ir hacia ahí. Nada más, chicos.